gran honor es poder compartir con ustedes este momento. Un honor que todos podamos servir al Señor en la forma que Él quiere que lo hagamos. Antes de pasar al sermón, quiero que pasemos un momento de oración. Estamos tan agradecidos de ver al hermano Mario con nosotros, un hermano por el cual hemos orado tanto y que apreciamos y amamos. Gracias por bendecirnos, hermano, y a la familia también. Muchas gracias. No sé si recuerdan de la madre del hermano y de lo que confesó en la iglesia. Confiaba que el Señor se iba a manifestar y fue precisamente lo que el Señor hizo. Amén. Qué bonito que aunque nosotros estamos conscientes de la muerte de Cristo y la apreciamos, pues es a través de su sangre que recibimos vida y salvación. La resurrección de Jesús es tan poderosa y muestra que servimos a un Dios vivo. Amén. Que todavía actúa en respuesta a la oración conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Quiero que pasemos un momento en oración y en esta oración quiero también que nosotros incorporemos a la niña Joana. Vamos a orar, hermano. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti reconociéndote como Dios y Salvador nuestro, en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza y el control de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque conforme a tu gran voluntad te ha placido que estemos aquí. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. En todo momento, pues nunca nos dejas o desamparas. En esta ocasión, Señor, yo pongo en tus manos a la niña Joana, para que tú la toques, Señor, para que tu Espíritu la restaure, para que te manifieste de una forma poderosa, Señor, trayendo salud mental, emocional y física, y paz a la familia, Señor. Gracias, Señor, por la forma en que te has manifestado en la familia Cuadrado. Y gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia. La honra y la gloria, Señor, te damos por el hermano. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones. Y rogamos, Señor, de que la sanidad total llegue a su cuerpo. Confiamos en ti y esperamos en ti conforme a tu voluntad. Toca al hermano Mario. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad. En esta mañana toca nuestros corazones con tu verdad y úsame como instrumento tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de también de comenzar la predicación, la familia Cuadrado va a tener un almuerzo en la iglesia después del entierro, y quiero que la iglesia se manifieste durante ese almuerzo. Voy a hacer voluntaria la hermana. No, ok. It's already done. Oh, ok. Sarah, ok. Entonces ya tiene suficiente. Disculpen esto es muy esporádico, pues todo pasó bastante rápido, ¿no? Hermana Sara, ¿tenemos suficientes voluntarios para el almuerzo? Al terminar el servicio voy a pedirles que me vean, por favor. Ok, entonces sería importante para que la iglesia se manifieste con la familia, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Quiero mostrarle un videíto, ¿qué les parece? Vamos a ver qué nos enseña este video.
Obviamente todo tiene su lugar, ¿verdad? Todo tiene su espacio. Por eso dijo, ¿qué tal si no hiciéramos esto en vez hiciéramos aquello? Si hiciéramos menos de. Es un asunto de enfoque. Y en este día quiero hablar de nosotros como iglesia. Pues la primera iglesia es nuestra iglesia. Amén. La primera iglesia es nuestra iglesia. Por eso nosotros nos consideramos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Vamos a iniciar una serie de sermones concerniente a nosotros como iglesia. ¿Qué nos identifica como tal? Como miembros. ¿Cuál es nuestro lugar? Y como iglesia, ¿qué papel jugamos nosotros? Y hoy quiero enfocarme en la historia de nuestra iglesia, la iglesia cristiana de la comunidad de Chicago. Para esto vamos al libro de Mateo, capítulo 16, y estaremos leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Mateo 16, 13 al 20. Dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates o desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Este pasaje es bastante interesante porque nos presenta a nosotros la dinámica de la predicción de la iglesia y el contexto en el cual esta pasó o tomó lugar. Comúnmente simplemente llamamos a la iglesia como la congregación o un grupo de personas que se reúnen, ¿verdad? Que se reúnen con diferentes propósitos. Pero la iglesia es mucho más que eso, ¿verdad que sí? Mucho más que eso. Es la institución fundada por el Señor para bendecir a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia es mucho más que eso. Es una institución sobre la cual Dios vela y es guiada, dirigida por el mismo Dios, sin que nada pase de su atención en su iglesia. En una ocasión en una iglesia tenían un evento en donde había comida, como usualmente pasa, ¿verdad? Resulta de que había una mesa y el pastor puso un letrero en esa mesa que decía: solamente tome una manzana. Recuerde, Dios lo está mirando. En el otro extremo había otra mesa y habían galletas. Y un niño que al ver lo que el pastor puso un letrero diferente y dice: cómase toda la galleta que usted quiera, porque Dios está mirando las manzanas. Entonces sí que hay libertad, ¿verdad? Pero no hay nada que pase la atención de Dios. Dios vela por su iglesia y está atento a todos los aspectos y todo lo que pasa en su iglesia. En el pasaje leído, nosotros leímos que Jesús va a una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Esta se encontraba a 25 millas al norte de Galilea. Allí el Señor está con sus discípulos. Y a propósito, Cesarea de Filipo fue fundada por Herodes, el hijo de Herodes el Grande, aquel que mató a los niños durante la niñez de Jesús, tratando de deshacerse de él.
este Herodes la llama en honor a sí mismo, pues él era Herodes Felipe, y en honor al César, Tiberio, César, el emperador de Roma. Por eso le llamaba Cesarea de Filipo. En esta ciudad, Jesús hace una pregunta interesante que va a exponer la percepción de la gente sobre quién Él es, pero el punto de la pregunta era dar a conocer y poner a pensar a los discípulos sobre su percepción de quién Él es. Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta interesante porque la frase Hijo de Hombre nosotros la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, en donde leemos ese término Hijo de Hombre en referencia al Mesías, a una persona que iba a ser enviada por Dios. Por eso es que la frase Hijo de Hombre llega a ser la frase favorita de Jesús en referencia a sí mismo. De hecho, ese término aparece 81 veces en los evangelios. Y solamente en el libro de Mateo aparece 30 veces. Jesús, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, entonces aparenta que está apuntando al elemento profético de Daniel 7. ¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? La respuesta de los discípulos también expone el elemento profético. Pues la respuesta fue: hay unos que dicen que tú eres Juan el Bautista. Si fuera Juan el Bautista, entonces sería Juan el Bautista resucitado, pues en esta ocasión ya le habían cortado la cabeza. Esta posiblemente fue la opinión de Herodes, el tetrarca, quien pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. De eso leemos en el libro de Mateo capítulo 11. Pero la multitud consideraba que Juan el Bautista era un profeta. ¿Se acuerdan ustedes que cuando le preguntan a Jesús, ¿está bien pagar impuestos? ¿Se acuerdan? Y hacen la pregunta para meter a Jesús en problemas. Y Jesús le dice: bueno, yo voy a hacerles también unas preguntas. ¿El bautismo de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? Y ellos se van a un lado y dicen: si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no lo oyeron. Y si decimos de los hombres, pues temen en que le van a caer a pedrar a la multitud porque lo consideraban profeta. ¿Verdad que sí? Entonces la respuesta de los discípulos sobre quién la gente percibe que el Hijo del Hombre es profética por naturaleza, porque Juan el Bautista era considerado ser profeta. La otra opción es que era Elías. Si no era Juan el Bautista, era Elías. Pero obviamente Elías había desaparecido desde hacía bastantes siglos, ¿verdad? En el libro de Segunda de Reyes nosotros leemos de cómo Elías fue levantado a los cielos por un torbellino. Pero Elías era profeta y todos así lo consideraban, y también era el antecesor del Mesías. ¿Se acuerdan? De hecho, en Mateo 11 también Jesús declara que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, porque él vino a preparar el camino del Señor, el Mesías. Entonces los discípulos expresan: pues la gente piensa que tú eres el profeta, eres profeta, si no Juan Elías, y vienes a preparar el camino del Mesías, pero no el Mesías. Nadie dijo que era el Mesías. Entonces aparece otra opción, Jeremías. Lo interesante del carácter de Jeremías es que Jeremías era una persona que sufrió mucho por causa de su obra profética. Cuando usted lee el libro de Jeremías, usted lee todo lo que ese hombre sufrió. A ese hombre lo metieron en la cárcel. Lo metieron también en una cisterna llena de lodo y se estaba hundiendo, en donde se iba a morir.
y tuvieron que sacarlo. Ese hombre pasó hambruna. Ese hombre sufrió tanto. Entonces, es posible que ese elemento de sufrimiento en el ministerio de Jesús fue relacionado con la personalidad y la vida del profeta Jeremías. Y por eso ellos piensan, bueno, tal vez Jeremías. Otro de los profetas decían, ¿verdad? Porque definitivamente entendían la multitud que Jesús venía de Dios y tenía un mensaje de Dios. Pero entonces la pregunta cambia y se va de lo general a lo específico. Ya no es ¿qué piensa la gente que es el Hijo del Hombre? Sino ¿qué piensan ustedes? Y obviamente esa es una pregunta muy importante que cada persona debe de hacer. Por ejemplo, la gloria le doy a Dios que en mi familia nosotros nacimos en el Evangelio, ¿verdad? Pero llega un momento en que cada miembro de mi familia debía tomar una decisión. Ahora vamos a adorar no al Dios de mi papá y de mi mamá, sino a mi Dios. ¿Qué piensan ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús para ti y en ti? Y es entonces donde encontramos la respuesta de Pedro, quien antes de esto obviamente le conocíamos como Simón, ¿verdad? Simón. Y Simón dice, tú eres el Cristo. Y aclara qué quiere decir que es el Cristo diciendo el Hijo del Dios viviente. Qué bueno, ¿verdad? Que Jesús murió, pero vive, amén. Y que el Dios del cual nosotros leemos en el Antiguo Testamento todavía está vivo hoy. El Hijo del Dios viviente. A mí me encanta el hecho de que nuestro Dios está vivo, porque entonces eso quiere decir que cuando nosotros le hablamos nos escucha. No como los ídolos, ¿verdad? En el libro de Salmos, si no me equivoco, 115, dice, esos ídolos tienen boca pero no hablan, tienen narices pero no huelen, orejas tienen pero no oyen. Pero Cristo es el Hijo del Dios viviente. O sea, cuando yo oro, yo sé que Él me oye, porque está vivo. Y cuando le busco, lo encuentro porque está vivo. Está consciente de mi corazón, de mi situación porque razona. Está vivo. Qué bendición. El Hijo del Dios viviente. Y al Pedro ofrecer esa respuesta, llega a ser un instrumento del Espíritu Santo. En el libro, vamos al libro de Mateo capítulo 11. En el versículo 27 nosotros leemos algo bastante interesante. Esto es después de que Jesús tuvo una interacción con los discípulos de Juan el Bautista concerniente a si Él era el Mesías. Más adelante leemos nosotros en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, obviamente, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él llega a ser objeto de la revelación divina. Y es por esa razón entonces que Jesús responde a la aclaración de Pedro de la forma en que lo hizo. Nuevamente, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué curioso
la dinámica con Pedro, porque Pedro es, apártate de mí, Satanás, le dice Jesús, pero en esta ocasión él es objeto de la revelación divina, ¿verdad que sí? Como que Pedro a veces está frío y a veces está caliente, ¿se ha dado cuenta? Por lo menos no está tibio, como dice el libro de Apocalipsis, Dios no lo ha vomitado todavía. Pero la aclaración de Pedro, la que él hizo en este pasaje, demuestra que Jesús es el enviado de Dios. El término Cristo significa ungido, el ungido de Dios, a quien Dios el Padre envió para unificar a su pueblo, para recolectar a su pueblo y para salvar la humanidad. Al Pedro ser objeto de la bendición divina, de esa revelación, el Señor entonces, nuestro Señor Jesús hace una profecía concerniente a Pedro. Y a ti te digo que eres Pedro, le cambia el nombre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego dice, y a ti te daré la llave de mi reino. Una llave que Pedro utiliza más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Las llaves abren puertas, ¿verdad? Y una puerta para el Evangelio fue abierta después de la venida del Espíritu Santo. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 2, uno lee de que hubo un ruido grandísimo. Y cuando hay ruido muy fuerte, ¿qué hace la gente? Sale a ver qué pasa, ¿verdad? Recuerdo yo hace poco, había un ruido grandísimo en Whiting, donde yo vivo. Y yo pues llamé al número de no emergencia de la policía. Digo, oye, ¿qué es ese ruido? Es que no vamos a morir ya. Alguna bomba atómica en proceso de detonar. ¿Qué fue lo que pasó? Y me dice, no, ese es un ruido de la refinería. Ah, ok. Pero cuando hay ruido, uno se inquieta y no quiere saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y es precisamente lo que pasa en Hechos 2. El Espíritu Santo viene, hace un ruido grandísimo, la gente sale a ver qué es lo que pasa, y Pedro, en representación de los apóstoles y en obediencia al mandato del Señor, y a la vez en cumplimiento de la profecía hecha aquí, predica el Evangelio, y miles de personas vienen a Cristo, y la primera iglesia fue fundada. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 2. En Hechos 2, desde el versículo 42. Desde el 43 al 47 dice así: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día. Creo que este es el pasaje aquí. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces ves que el Señor añadía a la iglesia, pues ya fue fundada en esta ocasión. Una iglesia que no fue diseñada para estar estática. En el video ustedes vieron cómo estaba catapultando a los miembros a diferentes partes del mundo. Pues el Señor llamó a los apóstoles, a sus discípulos, a hacer precisamente eso. Al final del libro de Mateo dice: y por todo el mundo y hacer discípulos. En Jerusalén, después de que se funda la primera iglesia, hay persecuciones y los hermanos se expanden, se distribuyen. Y algunos van a Samaria, en el libro de Hechos, capítulo 8, en donde comienzan a haber predicación, ¿verdad?
Felipe predica. Más adelante el evangelio sigue expandiéndose, llega a la isla de Creta. Sigue expandiéndose y llega a todo lo que en aquella época se llamaba Asia Menor, a Galacia, Tesalónica. Luego entra a Europa continental, a lo que nosotros llamamos Filipo, Grecia, y incluso llega hasta Roma. Y Pablo tenía planes de ir a predicar hasta España. La iglesia fue diseñada por el Señor para expandirse por todo el mundo y así lo hizo. Pero a través de los años la iglesia ha pasado por épocas evolutivas, en donde Satanás continuamente la ha estado atacando. Y vemos nosotros ese ataque durante la edad, desde los años 300 después de Jesús hasta la Edad Media, en donde se formaron instituciones que comenzaron a controlar, a manipular a la iglesia del Señor. Pero en la Edad Media nosotros notamos que hubo un avivamiento, un renacimiento en su iglesia. Y Martín Lutero entonces comienza a protestar contra todo lo que estaba pasando. Y la iglesia comenzó a tener un momento de purificación y de expansión. Ya no solo a Europa, ni limitándose a África, sino a todo el mundo, incluyendo al nuevo mundo de la época. La expansión de la iglesia tomó tal lugar que hasta llegó a la ciudad de Chicago, fíjese usted. En todo el mundo. Pues los discípulos del Señor habían obedecido el mandato del Señor de ir y hacer discípulos en todo el mundo. Y esto fue lo que causó que los discípulos de Cristo en los años 60, después de emigrar de Puerto Rico, vinieran a la ciudad de Chicago y comenzaran la iglesia. El instrumento que el Señor utilizó fue al hermano Rivera y a su familia, predicando la sana doctrina, que se expandió y la gente quería oír más, y entonces más y más gente querían acercarse al punto tal de que ya no cabían en el sótano de la casa, ¿verdad? Y tuvieron que alquilar y eventualmente comprar hasta lo que tenemos hoy. Ustedes pueden entonces notar de que la iglesia cristiana de la comunidad es una extensión de lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 2. En Mateo 16 el Señor entonces dice: Pedro, a ti te voy a dar la llave que va a abrir el reino del Cristo, quien es el Hijo del Dios viviente. Pedro abre la puerta y la iglesia se expande por todo el mundo. Llega hasta aquí como obediencia del mandato del Señor de ir y predicar. Y eso somos nosotros. La extensión de la iglesia que nosotros leemos en las Escrituras. Amén. Por eso nosotros nos consideramos ser parte de la iglesia primitiva. Pues la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, se ha mantenido pura a través de todos los siglos. Pues ha sido purificada por la sangre de Cristo. Y como iglesia de Cristo que somos, debe de entonces existir dos elementos. Siendo miembro de la iglesia de Cristo, debe de entonces de existir fidelidad a la iglesia de Cristo. Amén. Pues la iglesia es fiel a su Cristo, el Hijo del Dios viviente. En nuestra sociedad existe una mentalidad consumerista, ¿verdad? En donde lo que nos interesa es consumir. Las personas van de iglesia en iglesia esperando a ver cuál es la que les cae bien o es de su agrado. Y si algo pasa, pues se van. Pero los miembros de la iglesia de Cristo son fieles a la iglesia de Cristo. Amén.
pues son parte de la familia de la fe. Y lo interesante de ser parte de la familia de la fe es que en toda familia hay fricción de vez en cuando, ¿verdad que sí? En toda familia hay fricción, en toda familia hay problemas. Pero el hecho de que hay problemas en una familia no quiere decir que ya uno se va a ir de la familia. Si ese fuera el caso, no hubieran familias. Esa institución como tal hubiera desaparecido. Nosotros peleamos y nos reconciliamos como familia. Discutimos y nos arreglamos como familia. Estamos en desacuerdo y nos ponemos de acuerdo en familia. Y a veces el acuerdo al que llegamos es que no vamos a estar de acuerdo. Pero eso es un acuerdo, que no vamos a estar de acuerdo. Y uno respeta sus diferencias, ¿verdad que sí? Y ya. Pues no es obligado a estar de acuerdo, ¿verdad que no? A veces le digo yo a alguna persona que está en desacuerdo conmigo, no hay problema, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Entonces yo le digo, tú puedes estar en lo equivocado y yo no. Solo una broma. Pero eso es lo bueno de que uno crea, uno es fiel a la iglesia de Cristo, porque uno entiende, ¿sabe dónde yo me congrego? No donde yo quiero congregarme, no donde me gusta congregarme, sino donde Dios quiere que yo me congregue. Amén. Y entonces si me gusta o no llega a ser irrelevante. Pues gloria a Dios que a mí sí me gusta. Y gloria a Dios que yo quiero. Pero el querer o gustar llega a ser del segundo plano de importancia. Yo estoy donde Dios quiere que yo esté. Amén. Y si yo estoy donde Dios quiere que yo esté, nada me va a mover. Pues ese entender crea compromiso y fidelidad a la iglesia de Cristo. En segundo lugar, este entender entonces debe de ayudarnos nosotros a crear un legado en la iglesia de Cristo. Yo estudié en una universidad en Missouri, en donde todavía hay 2 maestros de los originales cuando se fundó la universidad. Y esa universidad fue fundada hace casi 70 años. Entonces ya ustedes saben que yo estoy viejito, ¿verdad? Uno de ellos se llama Garrett Reese y otro se llama Pelfrey. En la universidad, la biblioteca se llama Garrett Reese en honor a ese profesor, porque él escribe muchos libros. De hecho, yo tengo como 7 libros en mi oficina que él ha escrito. Y el edificio principal de la universidad se llama Pelfrey, en honor a Pelfrey, quien llegó a ser presidente de la universidad por varios años. La única razón por la que esa clase de gente es honrada teniendo edificios en honor a ellos es porque han creado legado en la institución, ¿verdad que sí? Se han quedado y todavía ahí están. Casi 90 años y todavía están enseñando. De igual manera, es importante crear un legado en la iglesia del Señor. Amén. Un legado de servicio. El amor es demostrado a través del servicio. Jesús nos dice en el libro de Lucas, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Recuerdan ustedes en el video que vimos nosotros a alguien como lavándole los pies a otra persona? Pues no es necesario de hacerlo literalmente, de buscar algo para lavar los pies a alguien, porque de hecho la mayoría de ustedes se cuidan tanto que hasta los pies huelen a rosas, ¿verdad? En aquella época no, porque se usaban sandalias o descalzos. No había asfalto, sino tierra. Y el polvo, el lodo, los hongos en los pies, ¡ay caramba! Pie de atleta y quién sabe qué cosa más. Lavarle los pies ya era otra cosa en esa época, ¿verdad? Pero ahora, la aplicación del Señor es de humillarse a servir a los demás.
Y tal vez lavarle los pies a alguien significa darle un abrazo, o darle $10, o hacer una llamada, o cargar algo que necesita, o darle un consejo, o estar pendiente de ellos. Servir y crear un legado de servicio. Entonces les invito a eso. No tan solo a que sean fieles a la iglesia de Cristo, sino también a que creen un legado de servicio. Que en los 50 años más de la iglesia, nosotros podamos reconocer a usted como una persona que dejó sus huellas, huellas que están bien claras, porque usted ha servido a la iglesia del Señor. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente, y a usted, mi hermano aquí presente, le quiero invitar a que tome esa decisión, en primer lugar, de ser fiel a la iglesia de Cristo, y en segundo lugar, a que usted cree su legado. Lo que aquí está pasando en la iglesia cristiana de la comunidad no es la creación humana, sino que es la continuidad de lo que el Señor hizo en el libro de Hechos. Esto, mis hermanos, que está pasando aquí, es el resultado de la obediencia de Pedro en el libro de Mateo. Al Cristo que nosotros adoramos es el mismo Jesús que dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Somos la iglesia cristiana de la comunidad, una extensión de la iglesia de Cristo global. Y queremos que cada uno de ustedes sea fiel y cree su legado en su iglesia. Su iglesia, la primera iglesia. Tomemos esa decisión mientras nos ponemos en pie. Y a usted, mi amigo que está aquí presente, si todavía no ha dado el paso de fe de hacerse parte de la iglesia de Cristo, le invitamos a que acepte al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, y se entregue y se ingrese, sea parte de la iglesia de Cristo. Aquí estaré esperando que pases. Tomemos esa decisión mientras cantamos.